En el versículo 12 la mujer le hace la pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le hace dos preguntas. Primero dice, no tienes con qué, ¿cómo vas a sacar el agua si no tenés nada? ¿Y eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Verdad? Porque los samaritanos decían que Jacob era el patriarca más grande, ¿verdad? Y que allí ellos bebieron sus hijos y sus ganados. Inclusive que era el lugar de adoración, era allí en un monte, ¿verdad? Que estaba ahí cerca. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que toma agua de este pozo, el agua física, al poco tiempo va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! ¿Qué descripción hizo Jesucristo de lo que él estaba ofreciendo a esta mujer? Nos ofrece a cada uno de nosotros, ofrece a cada uno de los que nos escuchan, que ven este video, cada uno de los que llegan a escuchar, a ver. Jesús ofrece acá el agua que él nos dará. Dice, no tendremos sed jamás. El agua que yo le daré será en él, en nosotros, en el que cree en Jesús, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer seguramente iba cada día hasta el pozo para buscar. Había gente que tal vez iba varias veces al día, pero Jesús le ofrecía una vida, un agua, dice, que se convertirá en una fuente de agua, no ya en un pozo, ¿verdad? Sino una fuente, de donde se genera la fuente distinta al pozo, no hay que confundir. Pozo es algo, un agujero en la tierra donde se busca el agua, donde hasta llegar a la vena de un agua, y la fuente es de donde sale, una surgente, ¿verdad? Jesús ofrece mucho más que agua, ¿verdad? Una agua normal, una agua física, no solo una agua de pozo, sino también una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer estaba escuchando lo que Jesús le decía. Cada pregunta que ella hacía, Jesús le respondía, ¿verdad? Y la mujer, al escuchar esta descripción del tipo de agua que Jesús le ofrecía, de que no solamente iba a ser un agua de pozo, sino una fuente, que iba a ser un agua que no iba a tener sed jamás y que iba a ser para vida eterna, la mujer le dice, Señor, dame esa agua, ¿verdad? Pensando que, sí, no voy a tener que venir más, yo no voy a tener más sed, dice, ni voy a tener que venir aquí a sacarla cada día, ¿verdad? Este era el diálogo que estaba existiendo entre dos desconocidos allí, al mediodía, bajo el sol caliente, en una región desértica, al lado de un pozo. Y era entre dos personas por culturas separadas por millones de kilómetros. La cultura, el pensamiento no se trataban entre sí, dicen, aunque vivían solo a metros, a kilómetros cada uno. Pero se produce este diálogo entre dos desconocidos. Le dice primero, ¿cómo te atreves a hablarme? Jesús le dice que le debe beber primero, pero la mujer ya le dice ahora, Jesús, ¿cómo empezó el diálogo? Jesús le dijo, dame de beber, ¿verdad? Y acá la mujer ya le está diciendo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarle. Acá se invierte, ¿verdad? La mujer ya le pide a él esa agua, ¿verdad? La mujer se rinde ante las palabras de Jesús, tal vez gestos que hizo, los argumentos, la situación, la conveniencia de tener un agua donde ella pensó que no iba a volver a tener sed, no iba a tener que recorrer tal vez kilómetros cada día para buscar, experimentar el esfuerzo de irse, tal vez gente que le faltaba el respeto por el camino, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Y dame de beber esa agua.
Si se rinde ante el argumento que le presenta Jesucristo. Esta mujer oyó algunas palabras de Jesús, ¿verdad? Y todo lo que está oyendo y cómo lo está oyendo, dice, ella percibe que no es algo común, no es algo de este mundo. No sabe exactamente ella qué es lo que le estaba ofreciendo Jesús, pero ella percibe que era algo nuevo y que algo nuevo estaba sucediendo en su interior, y ese algo nuevo olía, parecía ser algo relacionado a la eternidad, ¿verdad? No terminaba de entender, pero acá Jesús le dijo, el agua que yo le daré será en él, en la persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer empezó a percibir que lo que le estaba ofreciendo a Jesús no era algo común, no era normal, era algo nuevo. Algo estaba ocurriendo en su interior, en su mente, y que ese algo olía a eternidad. Y ahí ella se interesa más todavía. ¿Sí? Jesús captó el interés de ella. Ella le pide a ella. Y Jesús, en este punto de la conversación, parece que cambia totalmente de tema. El versículo 16. ¿Qué dice? Jesús no le dijo, sí, toma el agua, te voy a dar, tenés que recibirla, Jesús, tenés que creer en mí. No, ¿saben qué le dijo? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tenía nada que ver con la conversación que estaban teniendo, ¿verdad? Sobre el agua común, sobre el pozo, Jacob, agua para vida eterna, fuente. Jesús sale con no sé, ve, llama a tu marido y ven acá. Podemos imaginarnos a esta altura de que la mujer habrá cambiado su rostro, ¿verdad? Su rostro, su apariencia, o en su mente habrá dicho, sí, pero ¿para qué le llama a mi marido? ¿Qué tiene que ver con el agua que estamos, en la conversación que estamos teniendo, verdad? Y no sé, piensa allí y le responde. La mujer le responde, dice el versículo 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y yo, ¡pum! No tengo marido. Y sobre el toque, al toque Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La conversación se tornó un poco incómoda para la mujer, ¿verdad? De ser algo agradable, de empezar de algo desconocido, a hacer algo agradable, escuchar una oferta de agua eterna, agua con vida, etcétera. Ahora se pone, Jesús, la conversación se torna un poco incómoda para ella. Era una conversación muy, muy extraña para la época y las conversaciones que estaban teniendo. Lo que Jesús le estaba diciendo, cierto, es cierto lo que decís, pero tuviste ya 5 maridos y el con quien estás ahora, concubinada, no es tu marido. Lo que Jesús le estaba diciendo en breves palabras es, yo sé todo sobre ti, yo sé todo sobre ti, yo te conozco todo, sé tu nombre, sé dónde vivís, dónde naciste, quiénes son tus padres, tu familia, lo que haces, lo que has hecho. Yo conozco toda tu vida. Yo sé todo sobre ti. Esto me hace recordar cuando a veces nos vamos a buscar empleo, ¿verdad? Cuando nos presentamos o nos postulamos para un empleo. Lo primero, uno tiene que presentar su currículum, un resumen de sus datos personales, sus estudios académicos, otros estudios, tenés que poner tu detalle de trabajos anteriores, lugares donde trabajaste, qué hiciste, tus tareas, quiénes fueron tus jefes, referencias profesionales,
laborales, referencias personales, en fin, hay que presentar todo. Pero la empresa que recibe este currículum, si bien lee todo eso, dice, no, esta es la información básica, yo tengo que saber más. Dice. ¿Qué hace? Lo primero, saca tu Inforcom, ¿verdad? Imprime tu Inforcom, donde ves tu historial crediticio, de dónde sacaste préstamos, si pagaste todo, si tenés demoras, si tenés demandas judiciales, si tenés demandas civiles, empieza a llamar referencias, a preguntar para conocerle más al candidato, de manera que cuando te llaman para la entrevista, uno se puede presentar como un corderito manso, pero la empresa ya sabe, no todo, pero mucho ya sabe de la persona, del candidato. Y acá Jesús lo que le estaba diciendo a las mujeres, yo te conozco, yo conozco toda tu vida, sé todo sobre ti. Pero la mujer se da cuenta de algo, ¿verdad? De que en las palabras de Jesús no había palabras que le juzgaban, Jesús no le estaba juzgando, no le estaba condenando, y que le hablaba de eternidad, de que con quien habla, la mujer se dio cuenta de que con quien ella estaba hablando es la fuente de la eternidad. Porque Jesús no le juzgó, no le dijo, sos una mujer adúltera o tenés tantos pecados. Solamente le dijo, sí, has dicho con verdad. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Porque un profeta normal que conoce todo sin que se le cuente las cosas. Pero hay algo a mi favor, ¿verdad? Vamos a aclarar las cosas, le dice la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte. Aquí es el lugar de adoración. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está bien, ¿verdad? Tengo mi parte oculta, mi lado oscuro, pero tengo a mi favor de que mis padres dicen que acá en este monte es el lugar correcto de adoración y ustedes dicen que en Jerusalén. Pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En este punto, la mujer ya percibió que Jesús era alguien distinto, ya le dijo, me parece que eras profeta. Las cosas que me están diciendo nunca yo escuché, por más de que me iba tal vez a la sinagoga o al culto, al lugar, nunca alguien me habló de todo esto. Y le dice, pero algo sé. Ahí en el catecismo, en la escuela dominical, me enseñaron que dice, sé que ha de venir el Mesías. Alguien dijo, nos enseñó que sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahí dice, ¿no? Todo esto que vos me estás enseñando, algo también yo ya escuché en la iglesia, en la sinagoga, en los cultos. El versículo 26 aparece una declaración tremenda. Versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que Jesús le reveló a esta mujer? La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús le dijo, yo soy. Qué sorprendente que Jesús ya había estado con sus discípulos varios meses, no sé si un año, ¿sabes? Y hasta ahora, pero ahora escoge, Jesús elige revelar su personalidad de ser el Mesías, el Cristo, a una mujer que ni siquiera era judía o judía de Judea, era samaritana, tenía unos antecedentes ahí sacando sus antecedentes morales, antecedentes no era muy intachable que digamos.
Pero Jesús elige revelarse como el Cristo, como el Mesías, a esta mujer. En una conversación al mediodía, bajo el calor del sol, cerca de un pozo. Y la mujer percibió que el que le hablaba era la fuente de la eternidad, ¿verdad? Jesús dejó en el cajón del olvido la antigua y larga disputa entre samaritanos y judíos, ¿verdad? Le digo, no, ya no importa dónde es el lugar donde va a adorar, le dice. Para hablar con Dios, para tener comunión con Dios, para buscarle a Dios, no es necesario venir a este monte, ni siquiera irse a Jerusalén, ¿verdad? Para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Porque Dios viene, busca, dice. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le estaba diciendo, para hablar con Dios no es necesario por un templo u otro. Ir, venir a este monte o subir a otro monte o a un cerro. No hay convenciones y no hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Le dice, hay que hacerlo con el corazón y con sinceridad. Cristo se revela a esta mujer como el Hijo de Dios, que ya ha venido y que ha venido para todos, para hombres y mujeres, para judíos y samaritanos, para justos y pecadores, para solteros, casados, viudos, ¿verdad? Amantes, paganos, mentirosos, ya sea que se dedique a la profesión que sea, carpintero, electricista, maestro, profesor, enfermera, contador, ingeniero, arquitecto, de la clase social que sea, pobre, mediano, rico. Jesús vino para todos. Y no importa de dónde vienes, ni qué has hecho antes en tu vida, ni qué has hecho antes en tu vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. No importa dónde adorar, no importa de dónde venís, no importa todo tu pasado que has hecho en tu vida anterior. Cristo no está buscando mujeres intachables, no es solo para mujeres intachables, sino para mujeres valientes que se atreven a romper los moldes, las prohibiciones, los tabúes, las creencias, las costumbres, los mitos, o como se dice ahora actualmente, para personas que están dispuestas a romper paradigmas, ¿verdad? Porque ellos tenían el paradigma de que no tenían que hablar con hombres, tenían que adorar en ese monte, no en Jerusalén, ¿verdad? No tenían que hablar con un judío, ¿verdad? Con un ciudadano. Pero Jesús le dice, no, yo estoy disponible para todos y para todos los que abren su corazón, que acepten hablar con Él para conocerle. Así como esta mujer de Samaria, ¿verdad? Que era en Samaria o en Sicar, era un refugio de homicidas. Era para gente como ella que estaba, podemos decir, una vida que puede ser tachada de poco ejemplar. Inclusive hasta los judíos se sorprendieron, ¿verdad? Los discípulos de Jesús vinieron y le encontraron hablando con una mujer, ¿verdad? Y dijeron, pero nadie quería decirle, che, Jesús, ¿qué vos hacías hablando con una samaritana? Y menos ahí hablando con una mujer, le dijeron, ¿verdad? Pero Jesús tenía un propósito. Y dice que eligió quedarse. Vamos a saltar acá todo lo que pasó y vamos al Jesús, el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús quedó allí 2 días. En un lugar donde ningún judío quería ni siquiera pasar. Rodeaban, daban vuelta, caminaban kilómetros, cientos de kilómetros más. Jesús fue a ese lugar y no solamente fue, conversó, sino se quedó 2 días.
Imaginémonos en tiempos actuales si Jesús viene y nos dice, ya quiero irme a la Chacarita, ¿verdad? Quiero irme al Bañado Sur, Bañado Norte, quiero irme ahí cerca de Pedro Juan, en Capitán Bado, o ahí en la zona baja de Ciudad del Este, de, no sé, ¿verdad? O Medellín, en la época de Pablo Escobar, donde había tantas bombas y explosiones. O en Sinaloa, dice que en México hay un lugar que se llama Sinaloa, donde estaba el Chapo Guzmán, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús eligió quedarse ahí 2 días. Y muchos, dice, creyeron en él. Dice, ¿qué pasó? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, primero, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, versículo 39, y en el 39 y 42, dice, en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase, quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue. 2 días quedó ahí en esa Medellín, en Sinaloa, no sé, en ese lugar lleno de homicidas, ¿verdad? Donde la gente, en ese lugar Jesús se reveló, fue el primer lugar donde se reveló como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo, ¿verdad? Después de esos 2 días, muchos creyeron en Jesús por el testimonio de esa mujer. Se acercaron a él. Esta mujer que no sería tenida en cuenta en ningún lugar, ¿verdad? Vamos a poner en una iglesia actual, viene una mujer que tuvo ya 5 maridos y con quien vive no es su marido, ¿verdad? Le daríamos un ministerio, le dedicaríamos tiempo a conversar con ella, ¿verdad? Esta mujer probablemente no sería tenida en cuenta en ningún lugar, en una iglesia, en una misión, pero es a quien Cristo escogió hablar, explicarle, escucharle, y a quien se reveló. No le pide o le pregunta si es miembro de una iglesia o denominación. Le presentó el evangelio de salvación, ¿verdad? Sin juzgar. Y hermanos y hermanas, si algo podemos aprender de esta linda historia, es que Jesús sigue buscando personas no para juzgar su pasado. No importa lo que has hecho en tu vida anterior, Dios puede transformarte. Dios es el que te ofrece, Jesús es el que te ofrece el agua viva que yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que Jesús le dará será en ti, en esa persona, una fuente de agua viva que salte para vida eterna, que te va a dar la vida eterna. Creyendo en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el único y suficiente Salvador. Reconociendo y pidiendo perdón por los pecados. Cuando hay ese acto de contrición, ese acto de arrepentimiento de los pecados y de reconociendo que Jesús es el único Salvador y recibiéndole, porque la palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. También en la carta de Juan dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado, todo el pasado. Esta mujer tal vez no iba a ser digna de ser recibida, escuchada en una iglesia, en un partido político, en ningún lugar, menos todavía de donde hay, no sé, se habla, se trata de practicar la moral. Sin embargo, Jesús escogió a esta mujer, revelarse que Él era el Cristo, el Mesías. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Le ofreció la salvación, ella alcanzó la salvación, el perdón. Y no solamente ella, influenció en toda su comunidad. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, por el testimonio, por el cambio que habían visto en esta mujer. Y después dice que no solamente por la palabra de la mujer, sino porque te hemos oído. Dice, ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, en esta mañana, esta tarde, esta noche, a la hora que estás viendo este video, el Señor te ofrece su perdón, ofrece su salvación, quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, quiere que tengas esa vida eterna, quiere darte esa agua viva, quiere para que transformar tu vida en una fuente de agua que salte para vida eterna, que quiere transformar esa sequedad de tu vida, su sequedad espiritual de tu vida, en un manantial, en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Pedirle perdón, recibirle a Jesús como Salvador. Una breve oración como esta. Padre Celestial, te doy gracias por la fuente de agua viva que Jesús ofrece. Quiero pedirte perdón por mis pecados y recibir a Jesús como mi Salvador personal. Te doy gracias por la vida de Jesús, por su muerte en la cruz, su sangre que nos limpia, me limpia de todo pecado. Le recibo hoy como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el estudio, Francisco. No sé si alguien quiere comentar algo que le llamó la atención. Hay tal vez más cosas que comentar de esta historia, pero vamos a culminar aquí por ahora. No sé, quedan algunos minutos. Muchas No gracias. se te escuche. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Fidencio, por el mensaje. Y si algún hermano quiere comentar algo, opinar, a mí particularmente me llamó la atención de que una persona que está desechada por la sociedad y como mencionó el hermano, se le daría un ministerio a una persona con esa reputación, porque hay que reconocer que somos muy rápidos para juzgar a las personas, ¿verdad? Miramos su historial de este no va a tener lugar aquí, pero lo que más me sorprende es que esta mujer fue utilizada grandemente por el Señor porque ella, aclarando que después de encontrar a Jesús, de confiar Sí, en Él, se fue a contar a todo el mundo sí. lo que hizo Jesús en su vida, ¿verdad? Y ahí vemos que Dios tiene el poder para cambiar a una persona que quizás para nosotros está totalmente perdida, su vida sin sentido, pero si esa persona acude al Señor y reconoce su situación, eh, yo pienso que el Señor va a hacer grandes cosas, así como lo hizo con la mujer samaritana, y así también lo hace con nosotros. El Señor nos perdonó y nos da ese privilegio que nosotros seamos colaboradores, que seamos esa luz, que somos instrumentos para transmitir ese mensaje de amor, de perdón, pero no de odio, no de juzgar, no de, de señalar con el dedo. De eso se encarga Satanás. Pero muchas veces nosotros caemos en ese error y le estamos sacando el trabajo a Satanás, como señalando a las personas. Bueno, Dios es un Sí. Dios de amor, un Dios de misericordia, y bueno, eso quería destacar, ¿verdad? De cómo Dios restaura y hace nueva todas las cosas. Si la persona tiene un encuentro con Cristo, el pasado quedó atrás y ahí todo es nuevo. Y acá, ¿le querés decir algo? Ah, me estaba diciendo así, hay que dar oportunidad a otros hermanos. Gracias hermano por el tiempo. Y bueno, vamos a ver si alguien quiere comentar, opinar. Hermana Gloria, te escuchamos. No, justamente también el viernes estábamos hablando de la participación de la mujer en el propósito de Dios. Y acá vemos un ejemplo muy claro, que muchas veces ella no era judía, ¿verdad? Pero fue usada por Dios. Ella era una pecadora, fue usada por Dios, ¿verdad? Y en el momento que uno tiene su encuentro con Dios a través de Cristo,
uno cambia para su servicio. Y vemos que ella enseguida fue evangelista, se fue a llevarle las buenas nuevas a su pueblo y vinieron a Cristo, ¿verdad? Y veo que Dios tuvo también su propósito al crear a la mujer también, ¿verdad? De utilizarla. Muchas veces nomás nos vemos en la Biblia que muchas mujeres utilizaron mal, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Hicieron cosas que no estaban de acuerdo al agrado de Dios, ¿verdad? Vemos de Eva, de Sara, ¿verdad? Que no por eso Dios también le juzgó ni le desechó, ¿verdad? Lo restauró, pero tiene su consecuencia que hasta hoy vemos, ¿verdad? Porque a partir de Eva entró la muerte a todo hombre y de Sara. El pueblo judío tiene problemas con los árabes, ¿verdad? Y muchas veces tomamos malas decisiones. Y muchas veces nosotros las mujeres también tenemos que ponernos, ¿verdad?, en las manos de Dios, una vez que somos limpiados en la sangre de Cristo, para poder ser un instrumento en su mano. No Amén. importa que seamos creyentes o no creyentes, ¿verdad? Pero una vez que tenemos ese encuentro, ya estamos a su disposición, ¿verdad? O ser utilizadas por Él. Amén. Muchísimas gracias, hermana Gloria, por tu aporte, comentario acerca del tema que hemos escuchado. Si no hay más, vamos a cerrar con una palabra de oración. Sí, Fran, yo creo que dijimos, y está implícito en el mensaje, en el estudio, pero lo que hay que rescatarnos es que Jesús le dedicó tiempo primero a conversar con esta mujer de dudosa reputación, ¿verdad? Con todos sus antecedentes, ¿verdad? Y Jesús le dedicó tiempo a ella, y no solamente a ella, sino a la ciudad, donde era despreciada, la región era despreciada de la ciudad. Jesús se quedó 2 días de su ministerio, le dedicó solamente Jesús 3 años tuvo un ministerio en la tierra, ¿no? Un ministerio terrenal. Y de eso le dedicó 2 días enteros a una ciudad despreciada por los propios judíos, ¿verdad? Entonces, eso también es algo para reflexionar. A veces nosotros ya tenemos, no, en tal barrio, ¿qué vamos a hacer ahí a repartir folletos allí? ¿Para qué hacer una hora feliz en tal parte, verdad? No, ahí es demasiado peligroso. No, ahí la gente no te escucha luego. Entonces, automáticamente ya nos bloqueamos, ya le excluimos de la posibilidad de escuchar el mensaje de salvación, o ya tomamos un preconcepto nosotros de una persona, de un grupo de personas, de un barrio, de una cuadra. Y Jesús, sin embargo, rompió todos esos paradigmas, ¿verdad? Justamente ayer, para comentar nomás, no sé si hay tiempo todavía, ayer yo venía de Barsequillo, de nuestro terreno, venía allí y pasaba por una plaza, hay 3 plazas, y por una plaza vi que había un altavoz, estaba hablando una persona, y estaban cantando primero y después empezó a hablar y dar un mensaje. Entonces me quedé, paré el auto, me quedé y escuché, y era un mensaje evangelístico. Había principalmente niños, pero sus padres también ahí a la tarde, antes de que venga el frío, a la tarde. Y era Felipe Díaz con su grupo de campaña al aire libre. Estaban predicando el evangelio. Hay un grupo de personas, mayormente niños, con un mensaje de salvación, ¿verdad? Y dije, wow, qué lindo, en tiempo de pandemia, donde por mucho tiempo la gente no pudimos salir a hacer nada, ahora ya hay gente haciendo evangelismo al aire libre, ¿verdad? En un barrio, luego así, bueno, se juntaron 10 niños tal vez, o 15, poquísimo para todo el tiempo, pero sin embargo le dedicaron su tiempo, su esfuerzo. No sé, una iglesia habrá organizado seguramente y le invitó a ellos, no sé cómo fue, no sé los detalles, solamente vi. Y Jesús también le dedicó tiempo a esta mujer y a esta ciudad que
a lo mejor nosotros no le hubiésemos dedicado ni ese tiempo ni esos días. Sí. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar y cerramos esta transmisión. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra que tú estás haciendo en la vida de muchas personas que quizás ya toman por sentado que sus vidas no tienen valor o no tienen sentido, no tienen propósito. Pero cuando te conocemos, Señor, entendemos de que para ti somos muy valiosos, muy importantes, y tú tienes, Señor, un propósito para cada uno, para cada familia. Gracias, Señor, por tu obra en la iglesia Mariscal Estigarribia, en cada hermano, en cada hermana. Que en esta semana, Señor, podamos caminar tomado de tu mano, en comunión, en confianza, dialogando, orando, leyendo, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición para todos los hermanos y hermanas, y en especial aquellos quienes están pasando momentos difíciles, que tú puedas sostener, sustentar, sanar si alguno estuviera enfermo. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir una vez más tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Que tengan un Buen resto de jornada. inicio de semana. Hoy domingo. Sí, abrigarse, 2 grados, 2 grados. De junio, 2 grados. Sí. Perfecto. Bueno, gracias a los que se conectaron. Gracias ahí, Juanita, Darío. Sí, estamos orando por ustedes. Gracias por conectarse. También gracias a Benjamín, que se conectó también a la reunión. ¿Sí? La hermana Nilda, la familia, saludos ahí. Gracias a Natasha, a Alfredo, gracias por compartir con nosotros. Y así a todos los demás, hermana Lidia, hermana Evita, la hermana Sonia, la hermana Gloria, la hermana Noemí, hermano Juan. Y ahí le vemos a toda la pandilla con Julio. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Voy a pincharle un ratito para que pueda. Ahí está. Bueno, muchas bendiciones. Saludos a todos. Ahí le vemos a Silvia. Hola, Silvia. Hola y chao. Bueno. Bendiciones. Leandro que está también. Ahí está. Ahí Leandro está. Está acurrucadito. Parece cigarrillo.